El mercado de trabajo se divide en los trabajadores y los empleadores. Este fue cambiando a lo largo del tiempo. Entre 1945 y 1970, el trabajo se consideraba como una posibilidad de alcanzar una vivienda, el acceso a la salud y la educación, y una mayor inserción en la sociedad. Desde 1945 hasta 1958 se comprenden los dos gobiernos de Perón, hasta la Revolución Libertadora. En estos años se sancionaron algunas leyes, como por ejemplo, la de choferes particulares, la de encargadas de casa de renta o las convenciones colectivas de trabajo. En 1949, la reforma constitucional incorpora normas sociales. Gracias a esto, se incluyó en los derechos de los trabajadores el derecho a la huelga. Desde 1955 a 1958 se sancionó la Ley de Agremiación Empresarial y el Estatuto de Servicio Doméstico. Se implementó el salario familiar en las actividades tanto comerciales como industriales. En 1957 se sancionó el artículo 14 bis, que proclama los derechos del trabajador, de los grupos profesionales y el derecho general a la seguridad social. De 1958 a 1966 se dictó la Ley de Solución Pacífica de los Conflictos Colectivos de Trabajo. Durante el gobierno de Ilia se estableció el salario mínimo vital y móvil, y se presentó un nuevo proyecto de ley reguladora del contrato de trabajo. Desde 1966 a 1973 se dicta una ley para el personal de la construcción, que establece un sistema de libreta de empleo con un depósito mensual. Eliminó el régimen indemnizatorio, lo que no solucionó ningún problema, sino que los agravó. Luego se dictaron leyes que establecieron un sistema de obras sociales sindicales, de higiene y seguridad en el trabajo, haciendo que muchas industrias tengan que modificar sus instalaciones. De 1973 a 1976, con el retorno del peronismo, se dictó una nueva ley de asociaciones profesionales. También se dictó la ley de la reducción de la jornada laboral a 8 horas. De 1976 a 1983, el gobierno militar suspendió el derecho de huelga, anuló algunas normas de la Ley de Asociación de Trabajadores y la Convención Colectiva. Durante la época entre 1945 y 1970, en las familias el principal proveedor de ingresos era el hombre. La dictadura militar fue el periodo en el cual se destruyeron las posibilidades de pleno empleo para la población. El Estado ya no funciona como mediador entre los empresarios y los trabajadores, sino que favorece los negocios empresarios y desprotege a la clase trabajadora. Las condiciones laborales comienzan a ser precarias, muchos trabajadores se quedan sin empleo, se cierran industrias y los sindicatos se desarticulan. A este tipo de trabajo, donde coexisten personas en situación de empleo digno, personas subempleadas y desocupadas, se lo denomina trabajo segmentado. Dentro del sistema económico neoliberal, con la importación de productos, se perjudicó a las pequeñas y medianas empresas, y en consecuencia se quedaron sin trabajo grandes cantidades de personas. Los empresarios buscan solamente aumentar su ganancia. Las condiciones sociales hicieron que se pagaran salarios cada vez más bajos a los trabajadores o que fueran contratados por periodos breves. Esto produjo un aumento en el trabajo infantil y en las situaciones de pobreza. La privatización de las empresas públicas implicó fuertes pérdidas de puestos de trabajo. Con el neoliberalismo se produjo una crisis económica y los niveles de desempleo y pobreza crecieron enormemente. Desde el año 2003, el gobierno apuntó a un modelo inclusivo con la generación de empleo, incentivando la producción nacional y se recuperaron los espacios de negociación colectiva.